Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de síndrome de dificultad respiratoria agudo en pediatría. Vamos a empezar a definirlo, el síndrome de dificultad respiratoria, que puede ser el resultado de causas pulmonares que van a conducir directamente a un daño alveolar o causas extrapulmonares que indirectamente van a causar también una lesión pulmonar, ¿no? Aquí podemos ver una diferencia entre los alveolos sanos contra los pulmones que pueden ser afectados por síndrome de dificultad respiratoria, donde pues no voy a explicar un poquito más profundidad, pero pues para que vean la diferencia, el principal de ellos es la acumulación de líquidos que pueden tener en esta parte, ¿no? Ahora bien, vamos a tener que terminar de definir lo que es la insuficiencia respiratoria. Esa se va a producir cuando la oxigenación y la ventilación van a ser insuficientes para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Esta puede deberse a tres causas. La primera, por el pulmón y las vías respiratorias, o sea, por anomalías en el pulmón y las vías respiratorias, por anomalías en la pared torácica y en los músculos de la respiración, o en los quimiorreceptores centrales y periféricos. Anteriormente se definía la insuficiencia respiratoria como una disminución que provocaba una presión parcial arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio respirando al aire ambiente, o una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio que iba a ocasionar una acidosis. Pero oficialmente ahorita solamente recordemos que es cuando la oxigenación y la ventilación van a ser insuficientes para satisfacer estas demandas, ¿no? Hay que familiarizarnos con estas fórmulas porque son las que vamos a ocupar durante a lo largo de la clase. La primera de ellas, si la escuchado en terapia, es el índice de oxigenación, ¿no? Que en la parte de abajo se lo desglosé, donde la fórmula va a ser el FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, por la presión media de la vía aérea por 100, entre la presión arterial del oxígeno. Y otro término es el índice de saturación de oxígeno, o OSI, que se compone por la fracción inspirada de oxígeno por la presión media de la vía aérea por 100 entre la saturación de oxígeno. La que nosotros solemos decir en nuestro espacio de terapia es el índice de oxigenación. Es importante conocer los dos porque a partir de conocer que existe un índice de saturación de oxígeno, algo en lo que creo que cada vez estamos más de acuerdo, una gran mayoría de intensivistas, es en no estar eh, agrediendo o picando a los niños de manera innecesaria, ¿no? Ahora, el índice de saturación de oxígeno eh, te ayuda a tener un parámetro que no depende de una gasometría arterial, ¿no? Si se fijan ahí en la parte donde divide, la parte del índice de oxigenación divide entre la PaO2 o la presión arterial de oxígeno, que ahí sí o sí es una gasometría arterial, como el índice de Kirby o la PAPI, y el de abajo es con la saturación de oxígeno. Entonces no necesitas una gasometría arterial para hacer eso. La ventaja en pediatría es que existe este índice, por lo tanto nosotros tenemos márgenes de referencia que ahorita voy a platicar Erika, para saber cuándo se considera un SDRA leve, moderado o severo, ¿no? Lo que más les va a costar a lo mejor en su momento es lo de la presión media de vía aérea, pero pues eso es un parámetro que el ventilador se lo da de manera automática. O sea, nomás buscan el cuadrito donde dice presión media y ese es el numerito por el que van a multiplicar. Habitualmente este FIO2 cuando te lo ponen en este tipo de fórmulas te lo ponen en un... No te lo ponen como el número completo, ¿no? Te lo ponen como .98, .95. Entonces, si ustedes se quieren ahorrar y multiplicar por 100, lo único que hacen es usar el número completo. ¿Me explico? O sea, la fórmula original sería, si el paciente tiene un FIO2 de 95%, sería .95 por la presión media, que a lo mejor 12 por 100 entre la PaO2. Si ustedes ya dejan desde el principio el número completo, ya no tienen que multiplicar por 100, ¿no? Pues nomás sería buscar FiO2 por la presión media, que son los parámetros que están en el ventilador, y eso lo dividen entre la saturación o entre la gasometría, ¿no? Te lo van a volver a ver más adelante, pero nomás como para que les quede un poquito más aterrizado. Entonces el índice de saturación es muy importante porque ustedes pueden tener un parámetro que ahorita que no tienen gasometrías disponibles, si el paciente llegó con un índice de saturación alto y usted lo está sacando diario y ven que pues, empieza a bajar, ya tienen un parámetro de mejoría o un parámetro de empeoramiento, sin necesidad de estarle picando la radial cada turno. Y más cuando siempre les he dicho, ¿no? Para que antes se prestaba mucho eso, ¿no? Llegaba alguien a pasar visita nuevo por turno, ¿no? Ya, quiero una gasometría, ¿no? Y lo peor del caso es que muchas veces te recibían la gasometría, lo veían, ok. O sea, yo les digo, ¿para qué piden un estudio si no van a hacer una intervención, no? No nomás es capricho, y muchos neonatos terminaban con el brazo morado, ¿no? Y pacientes adultos, hay que me tocó el internado, entonces
Normalmente cuando piden una gasometría arterial es porque están valorando la cuestión ventilatoria, ¿no? O de oxigenación más bien, perdón. Y realmente los que vayan a hacer algún cambio, ¿no? Una intervención. Aparte duelen mucho. Un poco más maduro. Pero se ve que duele. Yo, por ejemplo, si llego a estar en terapia intensiva y tengo un niño que ya no está en una etapa de choque, ya no está en SRA y está despierto, y no hay una razón para tomar una gasometría arterial, no lo voy a dejar de hacer tomar. Entonces, o sea, si veo que satura bien y tiene parámetros bajitos de ventilador, como el GC, pues así, ahorita a lo mejor, y para que le vas a tomar una gasometría ahorita, Claro. si está saturando bien, tiene parámetros bajitos, o sea, y está despierto, ¿no? No tiene caso. Entonces, basándonos en la guía, va a haber unas características que tenemos que definir para el síndrome de dificultad respiratoria, más que nada para que sepan exactamente en qué se basaron para poder empezar a crear pues, estos seguimientos, ¿no? Primero que nada, la edad. Aquí el periodo natal quedó completamente excluido, es algo que ya hemos dicho previamente, que los neonatos ya se son otra parte, perdón, el perinatal, o los neonatos como tal, se mantienen como en una clase completamente diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras enfermedades relacionadas principalmente con la prenatalidad, con el síndrome de aspiración de meconio, la displasia alveolo-capilar y la hernia diafragmática congénita. Entonces, para ellos no se va a aplicar pues esta clasificación. El momento. En esta situación, la hipoxemia secundaria y los hallazgos radiológicos pulmonares resultantes de la agresión clínica o la enfermedad deben ocurrir dentro de la primera semana para que tú puedas clasificarlo como un SDRA, ¿verdad? El origen del edema. En este momento, la insuficiencia respiratoria se debe producir sin evidencia de insuficiencia cardíaca, sobrecarga de líquidos, o no puede explicarse completamente por insuficiencia cardíaca o por sobrecarga de líquidos. Entonces, si tenemos otra causa o sea, que sea por ese motivo, no se va a poder clasificar de esta manera, ¿no? Los hallazgos en las imágenes pulmonares. Cuando tengamos la aparición de nuevos infiltrados unilaterales o bilaterales en la radiografía que sean compatibles con una enfermedad pulmonar, pero que no sean atribuibles a telectasia o derrame pleural, también se van a poder mantener dentro de esa categoría, ¿no? Y en la medición de oxigenación, primero que nada nos mencionaba que los pacientes que están intubados con ventilación mecánica invasiva deben utilizar el índice de oxigenación si se dispone de mediciones de gases arteriales. En caso de que no, como comentó el doctor, se recomienda que utilicemos el OSI, el índice de saturación, pues para poder manejar esos nuevos parámetros, ¿no? Se mencionaba que pacientes donde tenga ventilación no invasiva como el BiPAP o el uso del CPAP, que tenga una mascarilla facial completa y una presión mínima de 5 centímetros de agua, debemos utilizar la relación de presión arterial de oxígeno por el FiO2, si se dispone de gases arteriales, y en caso de que no, la saturación parcial de oxígeno por el FiO2, ¿no? Entre el FiO2, ¿no? Que es más que nada como que va a cambiar si dependiendo qué dispositivo de apoyo de vía es el que tenemos que tener, ¿no? Y la oxigenoterapia también debe ajustarse para mantener niveles de saturación entre 88 al 97%. Pues es algo que ya te habían escuchado previamente, de que ver un 100 en terapia debería asustarnos, ¿no? O sea, lo ideal es darnos hasta un 97, que también podría considerarse normal, no hay necesidad de tener los pacientes saturando a un 100%. Ok, ahí para que les quede claro nomás, la guía es muy clara, ¿no? Te dice que cuando un paciente tiene diagnóstico de SRA y está con ventilación invasiva, tú vas a estar índice de oxigenación y de saturación. A diferencia de los adultos, que todavía siguen usando el índice de Kirby o la PAFI o la PA2 entre FiA2, que es esa que está ahí. La guía te dice, si el paciente está con ventilación no invasiva, usa la PAFI o Kirby o usa el SAFI, ¿no? Que sería saturación entre FiO2. En la parte de ventilación mecánica te maneja el índice de oxigenación y el índice de saturación porque maneja un parámetro que está directamente relacionado con la ventilación, que es la presión media de vía aérea. Entonces, si tú no estás considerando la presión media de vía aérea, le echas afuera la acción del ventilador. Y eso es, por ejemplo, ¿no? Llega a pasar de repente que tú le subes muchísimas presiones a un paciente y eso te deja bajar el FiO2. Entonces tú dirías, pues me mejoró el Kirby porque bajé el FiO2, ¿no? Pero sería una falsa mejoría porque estás manteniendo mejor ventilación perfusión a expensas de ponerle mucha presión al pulmón. Entonces, la guía te dice ventilación invasiva, o sea, índice de oxigenación o saturación, ventilación no invasiva, Kirby o SAFI. La SAFI no la sacan nunca, pero es saturación entre FiO2. Entonces la SAFI tampoco requerirías una gasometría. ¿Okay? Entonces sería válido también poder entrar a una SAFI. Pero, digo, aquí es en cuestión en contexto de paciente no intubado, ¿no? Y también manejaba 3 poblaciones especiales. El primero de ellos es un niño con cardiopatías congénitas, cardiopatías cianóticas,
que tienen un deterioro repentino de la oxigenación que no puede explicarse por la afección cardíaca subyacente. Principalmente a ellos no se va a aplicar esta categoría porque como se utiliza calculando el índice de oxigenación y el índice de saturación, pues no se puede aplicar para este grupo, ¿no? También van a quedar descartados lo que son los niños con enfermedad pulmonar crónica, que pueden presentar un deterioro repentino en sus niveles basales de oxigenación, o que se observen nuevos infiltrados en la radiografía de tórax, porque también aparte de ellos no se les puede calcular estos índices. Y en los niños con disfunción ventricular izquierda, que también presenta un deterioro agudo de la oxigenación, que no puede explicarse con una disfunción ventricular izquierda o nuevos infiltrados detectados en la radiografía de tórax, tampoco se le van a poder aplicar estos criterios. ¿Por qué crees que no se puedan aplicar esos criterios en cardiópatas cianóticos y en enfermedad pulmonar crónica? Pues porque se van a saturar a menos. No van a tener valores normales nunca, ¿no? Entonces, pues ahí se va a modificar, ¿no? O sea, no puedes esperar. O sea, si un niño satura, pues en la vida, o sea, se los han visto, ¿no? Que saturan 70% y ahí andan azules y pues están compensados. Todo lo que saquen de esto les va a salir bien alto, ¿no? Les va a salir modificado. Entonces, no es un parámetro de referencia. Y también en una enfermedad pulmonar crónica. Es más probable que esos pacientes no van a tener valores normales y no quiere decir que tengan severidad, ¿no? Como Cristo, que toda su vida saturó súper bajito y cuando digamos ya con la corrección sería igual como 80 y algo, etcétera, etcétera. 80. Sí. Entonces, si se fijan, prácticamente estas tres poblaciones especiales te dicen un cambio en su basal, ¿no? Su basal puede estar afectada, pero dice deterioro repentino en la oxigenación, ¿no? En los cardiópatas cianóticos, ¿no? En los de enfermedad pulmonar crónica, deterioro repentino en sus niveles basales, ¿no? Y en el ventricular izquierda también, deterioro agudo que no se puede explicar por su misma disfunción ventricular, ¿ok? Ahora bien, vamos a entrar ya a la etiología. Aquí lo van a definir como causas directas de lesión alveolar o causas indirectas. Ejemplo, por ejemplo, una causa directa como sea una neumonía por aspiración, lesiones por inhalación, contusiones pulmonares o algún tipo de ahogamiento. Y en las causas de manera indirecta, que es la septicemia, un traumatismo, pancreatitis aguda, transfusiones, quemaduras, un traumatismo craneal, una coagulación intravascular diseminada o una deviación cardiopulmonar, van a ser una de las causas principales para el SDRA. Ahora bien, como ya mencioné, en una lesión indirecta, la inflamación sistémica va a provocar un daño endotelial que va a resultar en cambios en la permeabilidad y la trombosis microvascular. En cambio, en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencias, inmunosupresiones, prematuridad o cardiopatías congénitas, y aquellos que obtengan soporte ventilatorio mecánico domiciliario van a tener un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades a comparación contra los niños sanos, ¿no? Nada más pues para que lo tengamos en mente. Igualmente, pues como dijo el doctor, pues no entran dentro de nuestras certificaciones como tal, porque pues sí va a tener mayor riesgo, ¿no? O sea, que sepamos cuál es esa población específica que va a tener mayor predisposición a sufrirlo. Entremos ahora a la fisiopatología, que esta va a ser una condición que va a conducir a una insuficiencia respiratoria hipoxémica grave al interrumpir el intercambio de gases pulmonares. Su patogénesis va a implicar un daño epitelial y capilar pulmonar, con un daño alveolar difuso, inflamación y deficiencia del surfactante, así causando que el edema alveolar o pulmonar no cardiogénico va a ocurrir debido a la lesión epitelial y endotelial. Ahorita voy a entrar un poquito más a explicar para que quede un poquito más claro, pero en general aquí estamos viendo de que todos los cambios que podemos encontrar en un alveolo normal contra un alveolo lesionado durante la fase aguda. Primero que nada, si vemos aquí está completamente limpio, aquí en esta parte está con el líquido del edema, tenemos una descamación por el epitelio bronquial, en esta parte se encuentra completamente íntegro, va a haber una disminución de la producción del surfactante y va a haber varias células que nos van a estar contribuyendo, ¿no? Ahorita lo voy a explicar como que fase por fase, pero para que vean una comparativa de cómo se ve un alveolo sano contra un alveolo que tiene el SDRA y tan solo visualmente se ve todo el cambio y toda la agregación que vamos a encontrar. Acuérdense esa interacción entre membrana alveolo capilar. El nombre lo dice, ¿no? Es esa parte del zoom del lado derecho. Okay. Ahí, por ejemplo, hay dos elementos que están afectados, ¿no? Si se fijan ustedes, el alveolo está ocupado por 1000 cosas, ¿no? Componentes inflamatorios, líquido, como comentaba, aumento de celularidad, etcétera, ¿no? Y aparte, abajo, toda esa parte que es la que comunicaría con el endotelio, ¿no? Pues también hay una afectación. Entonces, nada más recordar que pueden ser las dos cosas, ¿no? Tanto que el alveolo esté ocupado por detritus, lo que quieras, moco, etcétera, y que también esa comunicación que tiene que estar libre, pues tampoco está afectada, ¿no? Por lo que pueda haber ahí también de componentes inflamatorios.
Pues como resultado del aumento de la permeabilidad en el epitelio alveolo endotelial capilar, el líquido rico en proteínas se va a acumular en los alveolos, afectando negativamente el intercambio de gases alveolares, causando que el cumplimiento pulmonar se disminuya, se va a desarrollar una hipoxemia severa, que puede ir acompañado también de un hipercapnia, donde la afectación pulmonar va a ser heterogénea, y usualmente a la interrupción de intercambio de gases también se va a acompañar de insuficiencia circular microvascular. Ahora bien, aquí donde nos voy a explicar un poquito más a profundidad, vamos a ver lo que es primero la fase exudativa, ¿no? Antes de que avance un poquito, ¿qué son los cortocircuitos intrapulmonares, Karen? Es una parte del pulmón donde no se lleva a cabo el adecuado intercambio gases. Entonces ahí es donde, digo, la misma pregunta de siempre, ¿no? Les sacan la evidencia de Kirby, les hablan de los aumentos de los cortocircuitos intrapulmonares, simplemente se escucha muy rimbombante. Todo lo que ustedes puedan hablar en medicina siempre puedes hacerlo a lo más, para que nadie me entienda, ¿no? Pero el punto es, cuando hablas de cortocircuitos, simplemente quiere decir que hay zonas que pueden estar, que donde no está habiendo un adecuado intercambio de gases, ¿no? Por X o Y, ya sea que estén ocupados, como decíamos, por el alveolo, porque no hay una buena difusión de gases en esa membrana alveolo-capilar. Entonces, por decirlo de manera o términos sencillos, son alveolos muertos, ¿no? O zonas de intercambio muertos. Eso es lo único que te dice, nomás para que quede claro cuando dicen que son los cortocircuitos intrapulmonares. ¿Ok? Bueno, aquí en la parte de la progresión vamos a tener tres fases. La primera de ellas va a ser la fase exudativa, que va a ocurrir en los primeros 6 días. Aquí vuelvo a incluir lo que es la imagen de un alveolito pues, sano contra un alveolo que va a estar mal lastimado, ¿no? Con la que se va a encontrar en su fase exudativa. Vamos a empezar primero por esta parte, donde va a haber un factor de riesgo desencadenante, como pueden ser los virus, las bacterias, puede haber hongos, traumas, que van a producir una reacción inflamatoria, causando una injuria, ocasionando que haya una activación de los macrófagos alveolares, ¿no? En esta parte ellos van a secretar un montón de factores, como el factor de necrosis tumoral, varias interleucinas, que a su vez esto va a traer glóbulos blancos de la circulación hacia el intersticio, que es en esta partecita, aquí. Que va a estar provocando que las células que no deberían estar lleguen y sinteticen una serie de sustancias oxigenantes, que van a producir una descamación del epitelio, o sea, aquí en esta parte cuando llegan todas las células se va a llegar totalmente líquido, provocando esta descamación, y donde tenemos una membrana, una capita que está completamente descamada, que está lastimada, vamos a provocar una fuga de líquido hacia el intersticio, llegando al endotelio, igualmente pues hacia el intersticio, ¿no? Provocando que aquí como su parte va a lesionar los monocitos tipo 1 y tipo 2, inactivando la producción del surfactante, formando membranas hialinas y una lesión a nivel del endotelio vascular, creando pues lo que ya les comenté, pues la fuga de líquido, que va a llegar hacia los alveolos, creando una inundación de los alveolos intersticiales, porque existe un daño en la membrana alveolar, ¿no? Y esto, pues como sabemos, tiene que ser impermeabilizante para tanto proteínas como líquidos, y pues de esa parte también puede incluir una formación de microtrombos, pero pues lo más importante es que se va a llenar directamente por los líquidos por esta misma reacción inflamatoria, ¿no? ¿Cuál es la función del surfactante? Y eso se traduce a... Pues imagínense, ¿no? Todo lo que comenta Erika respecto a la cuestión de respuesta inflamatoria, ¿no? Que hay a nivel de la membrana alveolar, plus el ejercicio surfactante, pues va a ser alveolos que van a estar pendientes al colapso. ¿Okay? Entonces, para que nos recordemos esta fase directamente, vamos a pensarla como una fase que es directamente de caos, ¿ok? Porque todo no está como debería estar, todo está revuelto y va a ser todo un desastre dentro de nuestro alveolito, ¿no? Vamos a pasar siguiendo a la fase fibroproliferativa, que va a ser la fase de los 7 a los 10 días. Va a ser caracterizada porque va a haber una proliferación del tejido blando y otros componentes estructurales en los pulmones, que junto con un aumento de fibroblastos que son provocados debido al daño pulmonar, va a causar algo que se denomina el pulmón rígido, ¿no? Que es algo que se describe principalmente en esta fase, donde se van a desarrollar sacos aéreos anormalmente agrandados y va a aumentar la formación de tejido fibrótico o una cicatriz. Viéndolo un poquito más a profundidad, aquí tenemos lo que es la fase proliferativa, que es todo el caos que teníamos aquí previamente, con la fase exudativa, donde aquí los macrófagos, que ya habíamos hablado de ellos, van a producir metaloproteinasas que van a llevar a una disfunción de las quimiosinas y van a fagocitar los neutrófilos que habíamos dicho que habían pasado del intersticio hacia nuestra cavidad, ¿no?
va a ocurrir también una regeneración del epitelio bronquial. Si ven, aquí está todo sabe, va a empezar como que a marcarse, a ponerse un poquito más organizado, creando una proliferación de nuevos neumocitos tipo 2 que se van a de nuevos neumocitos que van a diferenciarse en neumocitos tipo 1 de neumocitos tipo 2, empezando con lo que es la producción del surfactante, así como la expresión de acuaporina número 5 en la membrana alveolar, que va a permitir la salida del líquido directamente hacia lo que es el intersticio, que va a ser drenada directamente por el sistema linfático, con una proliferación transitoria de lo que son los fibroblastos, y pues una nueva proliferación endotelial, ya que aquí en esta parte ven, se vio que está como que a reestructurarse, ¿no? Ya no se rompió y empieza como una fase, pensándola directamente, denominada como una reparación, ¿no? Anteriormente era un caos, en la fase fibroproliferativa vamos a empezar a reparar todo el desastre que habían dejado esta injuria o este agente que llegó a inflamarnos todos los alveolos, ¿no? Pasando directamente a lo que es la fase fibrótica, que son mayor a 10 días o 14 días, ¿no? En este momento tenemos dos caminos a los que podemos irnos. O lo reparamos o se complica, ¿ok? Entonces, para que tengamos estas dos maneras, ¿no? Para poderlo diferenciar. Aquí la inflamación va a disminuir durante esta fase, la oxigenación va a mejorar y puede ser posible una exudación. La recuperación de la función pulmonar puede tardar entre 6 a 12 meses, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y la causa subyacente, y puede desarrollarse fibrosis pulmonar en diversos casos, ¿no? Cabe mencionar que esta fase vamos a encontrar, aquí voy a explicarles cuando el paciente no llega a mejorar, ¿no? Porque es lo importante, ¿no? Cuando llega a mejorar, se recupera el pulmoncito, logramos una exudación completa y todo salió muy bien. En caso de que no llegue a suceder en este momento, ya que existe un daño extenso directamente a la membrana basal, con una revitalización lenta o inadecuada, va a llevar a una proliferación de lo que son los fibroblastos, ¿ok? Que va a causar una acumulación de matriz extracelular completamente desorganizada, que no tienen que estar por esta parte, que va a generar una fibrosis alveolo intersticial, que va a generar una obliteración de microcapilares, que va a llevar a una hipertensión pulmonar. Va a llevar a una obliteración de los microcapilares, que va a llevar a una hipertensión pulmonar, necesitando una ventilación mecánica más prolongada, que puede llevar a un aumento de la mortalidad. Entonces pensemos esta parte. Esta fase es la fase que tiene mayor índice de mortalidad, porque ya es donde empezamos a ir los caminos, ¿no? Si todo salió bien, llegamos a recuperarnos, esta fase llegamos a una extubación. En caso de que no, va a haber una fibrosis que va a dificultar la accesibilidad de los pulmones, y esto va a llevar a las complicaciones que puede llevar a un índice de mayor mortalidad en esta fase. Para que ahí empecemos a relacionarlo, ¿no? Hay casos en los que pacientes sí podemos llegar a una extubación adecuada, y hay casos en los que de plano van a seguir complicándose, ¿no? Porque ya hay un daño muy extenso dentro de nuestro alveolo, donde ya no tenemos la fuga, o en hacer otras reinfecciones, o en tener otra acumulación, y ya tenemos la fibrosis, ¿no? Que es lo que más se caracteriza, ¿no? El pulmón rígido, que fue el que mencioné previamente, ya queda un cierto daño, ¿no? En caso de que no se logre reparar, pues el pulmón va a quedarse completamente rigidito, no permitiendo esta extensibilidad que quiere tener. Ahora bien, aquí decimos... Para toda patología es importante, sobre todo los R1, ¿no? Les va a tocar mucho en este año aprender lo normal, ¿no? O sea, algunas patologías, pero es primero aprender lo normal para después irse hacia estados patológicos, ¿no? Algo muy útil en cualquier enfermedad que ustedes traten es que hay que conocerla, ¿no? Y esto implica saber la fisiopatología, ¿no? ¿Qué ocurre en la enfermedad? ¿Qué etapas hay de cierta enfermedad? ¿Y qué es lo que está pasando tanto clínicamente o internamente, ¿no? A lo mejor lo que no vemos, cómo se manifiesta. Entonces, el hecho de ustedes conocer este tipo de patologías, no nomás dentro de las guías, ¿no? Como se clasifica tal cual y ya, sino conocer qué está ocurriendo, ¿no? Aunque no vayamos a hacer un fenómeno de histopatología, no vas a abrir el pulmón, pero ya están descritas estas etapas, ¿no? Entonces, esto yo siempre se los digo, y es un tip que pueden ustedes usar para cuando lleguen a dar informes con familiares, que si tú conoces que un paciente entra en una etapa de SDRA y va empezando, tú sabes que sí o sí son 7 días de la primera etapa, ¿no? De la fase exudativa. Entonces, no hay ninguna razón para acelerar, y no lo vas a poder acelerar, la evolución natural de esa enfermedad. Entonces, ¿qué se ha visto en estudios o por qué hay metas de protección pulmonar?
Porque al final de cuentas, si tú lo ves desde la parte fisiopatológica, vas a durar una semana completa donde el paciente muy probablemente no te va a mejorar absolutamente nada. Muchas veces en medicina, ¿no? Sobre todo en abordajes donde tenemos que hacer una monitorización estrecha de ciertas cifras, ¿no? O números, nos queremos enfocar en el número en lugar de enfocarnos en el paciente, ¿no? Entonces es bien común que tengas un paciente así, hay que conocer el tipo de paciente que tienes, porque digo, una es este tipo de patología, ¿no? Que no es una neumonía habitual de piso. Es un paciente que está en terapia intensiva, que está bajo ventilación mecánica y que está haciendo una patología o una fisiopatología diferente, ¿no? Está evolucionando hacia un estado de deterioro de una patología que está descrita. ¿A qué me refiero con esto? Más adelante vamos a ver recomendaciones que nos va a dar Erika relacionadas con la cuestión de cómo mantener nuestros rangos de pulsoximetría, nuestros rangos de oxigenación en base a la gravedad del paciente. Entonces, lo que se ha visto en los estudios es que no mejora para nada el pronóstico y en contrario, hace más daño el hecho de nosotros tener parámetros normales en pacientes que están en esta etapa aguda, en esta fase exudativa. A muchos les da mucha ansiedad, que no debería, pero si ustedes conocen esto, no van a tener ningún problema entre manejar su paciente con metas de 88 a 92% de oxigenación, una gasometría que esté ligeramente acidótica, porque al final de cuentas va a ser una semana completita que el paciente se va a aventar así. Ya cuando ustedes vean si la evolución va hacia favorable, como menciona Erika, van a empezar a ver como, mira, curiosamente hoy amaneció y requiere menos oxígeno que ayer. Lo tenía con estos mismos parámetros y ayer saturaba 92 y hoy satura 98. Ok, quizá ya puedo empezar a hacer pequeñas modificaciones, pero no los quieran apresurar. O sea, sí o sí va a durar una semana. Y lo digo porque yo lo he visto mucho, ¿no? O sea, me ha tocado en entregas de guardia o en entregas de turno, de repente que, y no por ir a grabar a nadie, pero de repente puede entregarte a alguien el turno y decir, listo, doctor, ya le entregué el pH en 740, el CO2 en 30 y saturando 100%, ¿no? Y vueltas a ver tu ventilador y las presiones están bien altas, el paciente está despierto, a lo mejor eso lo va a llevar a un neumotórax y ya lo emproblemé más por simplemente entregar el numerito. Ustedes, si no conocen la fisiopatología, no van a saber qué hacer y no van a tener esas herramientas para decir, oye, no hay ningún problema, o sea, me lo entregaste saturando 90, perfecto, es una SDRA grave, o sea, no espero más. Entonces, o sea, el mensaje es ese, o sea, conozcan esto para cuando ustedes los manejen, no les dé ansiedad, no pasa nada. Si enfermería dice, doctor, se satura 90, no pasa nada, o sea, es una ansiedad grave, o sea, tranquila, no tengo que tener normal, o sea, hay muchas cosas que voy a tener ahí como que limítrofes, porque yo sé que para poderlo entregar en números normales, como tengo un pulmón muy rígido, voy a tener que llevarlo a una situación donde le voy a generar más daño. Entonces, en terapia intensiva nosotros hablamos de pronóstico. Si el hecho de que yo haga algunos cambios no hay una diferencia en la mortalidad, o sea, lo voy a mantener así. Pero todo es como, yo con terapia intensiva son permisivas, ¿no? En lo que el paciente se recupera. Entonces, quédense con ese mensaje, ¿no? A lo mejor es una semana. Con razón siempre dice, me da toque ver el vertedero. Y yo, pues nadie se lo exige. Entonces, es selectivo de oxígeno, ¿no? Ese es el problema. Entonces, y es una herramienta que yo uso mucho con mis pacientes, ¿no? O sea, ya sé que ustedes están acostumbrados aquí a dar ustedes los informes, yo doy los informes en la tarde en el IMSS, sí o sí. No le dejo eso a los residentes nunca. Pero, algo que yo platico con ellos es eso, o sea, de decirles, ¿saben qué? O sea, si tú les explicas esto, lo que tiene su niño es un síndrome de distrés respiratorio agudo, una enfermedad pulmonar, lo vamos a tener intubado una semana, mínimo. Va a estar intubado, señora, no se preocupe, esto es algo lento, vamos a ver poco a poquito cómo avanza. Tú les explicas de qué se trata y les das esa expectativa, de que no tengas expectativa de que, ay, y mañana ya lo va a actuar, va. O sea, lo más probable es que va a estar así toda una semana. Y es algo que pueden ustedes utilizar en base a que conocen la patología y así los familiares lo entienden. Y ustedes también tienen una forma de decir, no me voy a apresurar, pues no hay necesidad ahorita de estarle moviendo tanta cosa, déjalo solito, o sea, déjale que se recuperen. Ya sea por andarlos aspirando, moviendo, o sea, también la enfermedad tienen que hablar muy bien con ellos, ¿no? Como que cualquier estímulo, cosa, ustedes lo han visto, ¿no? El paciente empieza a toser, empieza a gritar, empieza a desoxigenar.
Cuando ustedes aspiran, hacen presión negativa, también hacen que los alvéolos que tienen reclutados se colapsen. Entonces, pues es completamente esperable, ¿no? Y a veces ni siquiera lo requieren. Sino paciencia. O sea, en ese SDR ten mucha paciencia, ¿no? Ahí lo mantengo oxigenando y déjalo, ¿no? Dale tiempo, ¿no? Dale esa semana. Entonces, por la coordinación, recordemos, digo, a mí me hizo una cosa así como que recordarlas, caos, preparación, y puede ser recuperación o muerte. No, recuperación, no tampoco. Mayor índice de mortalidad. Sí, Sí, así es. pero pusimos de la Sí, lo consulté previamente, el de estos salió. Fue autorizado. Sí. Ahora bien, les incluí unas radiografías muy bonitas, porque creo que no tengo muy buenas, pero para que vieran cómo se podía ver en cada una de las fases, ¿no? Como vamos empezando, la más importante o la más impactante en este caso que quería que fuera visualmente es esta fase cuando ya estamos en la fase fibrótica, donde se ve completamente perdido lo que es la silueta, o sea, la silueta está completamente congestionada, igual que son las imágenes del ataque, como vemos y están viendo cómo poco a poco se va llenando hasta llegar a esta fase donde está completamente lleno y colapsado. En esta fase es donde ya vamos al caminito de bueno, para que piensen en eso, ¿no? Entonces, pues la mortalidad inicialmente se va a referir a la hipoxemia y más tarde por una insuficiencia orgánica múltiple, ¿no? Nada más es para que vean visualmente eso. No lleguen a eso, por favor. ¿Vale? No lleguen a eso, por favor. Bueno, que no sea por factores que podamos modificar, ¿no? Ahora bien, esta es la parte de la clasificación. Las nuevas directrices van a clasificar la enfermedad, van a clasificar la gravedad de la enfermedad, principalmente en los niños con síndrome respiratoria con ventilación mecánica invasiva. Se va a basar directamente en el índice de oxigenación y el índice de saturación. En este caso nos quitan lo que es, pues estamos acostumbrados a que sea leve, moderado y severo. En este caso juntan leve y moderado con pacientes que tengan una ventilación mecánica invasiva con un índice de oxigenación menor de 16 o un índice de saturación menor de 12. En caso de severo, lo contrario, ¿no? Que sea mayor a 16 o mayor a 12. En los niños que no tengan ventilación, que tengan uso de ventilación mecánica no invasiva, nos vamos a basar con una PAFI mayor de 100, o severo menor de 100, o una SAFI mayor de 150, o una SAFI menor de 150 cuando estamos en un rango severo, ¿no? Entonces, pues la más importante que probablemente vamos a estar usando mucho aquí en terapia, pues va a ser estas dos, que va a ser el índice de oxigenación, recordemos los números, 16 o 12, o mayor de 16 o 12, va a ser clasificado como leve, moderado o severo. Ya está más fácil. Antes tenía que aprenderme más números. Era 5, 7.5 y 12.3 para el de saturación y el otro era 4, 8 y 16. Ahorita mínimo tienen que aprenderse 16 y 12, ¿no? Va a correr. Ahora bien, hablemos un poquito del tratamiento, ¿no? No va a existir un tratamiento específico. El manejo se va a tratar de centrar lo que es la afección subyacente, de implementar estrategias de ventilación mecánica protectoras pulmonares y proporcionar otras terapias de apoyo. Si la causa subyacente es una infección de las vías respiratorias inferiores o sepsis, se recomienda iniciar terapias antimicrobianas apropiadas lo antes posible. Y si la causa no es infecciosa, el paciente debe ser monitorizado de cerca para detectar el riesgo de que tenga alguna neumonía asociada al ventilador, una neumonía secundaria, y ante cualquier sospecha de infección, antibióticos de manera inmediata. Ahora bien, hablemos de la ventilación protectora pulmonar. Su objetivo va a ser minimizar la morbimortalidad y adicional al prevenir lesiones pulmonares pues extras, ¿no? Debemos buscar adecuadas estrategias como un PEP adecuadamente alto o un volumen corriente ya sea bajo, con una FiO2 baja, con una hipercapnia permisiva e hipoxemia permisiva, ¿no? Aquí tenemos que conocer estos definiciones sí o sí, que el primero de ellos es el barotrauma, que va a ser el daño inducido por una presión, el politrauma, que va a ser un daño inducido por un volumen, atelectotrauma, que es el daño causado por el colapso y la reapertura de los alvéolos durante cada ciclo respiratorio, y biotrauma, que va a ser la lesión resultante de la liberación de mediadores que activan el sistema inmunitario a nivel celular, que va a conducir a un daño en los pulmones y pues en otros órganos, ¿no? Entonces, pues solamente pues son estrategias, ¿no? Más que nada pues para mantener esos parámetros, para evitar que lleguemos a causar alguno de estos anteriores, ¿no? Recuerden que tampoco es adecuado tener esos niveles por tanto tiempo, ¿no? También puede llegar a afectarnos, como ya vimos en las otras clases. Esa ya podemos sacarle, ¿no? Para que no pase como una ya pues desapercibida y todavía. Ok. Traumas generados por ventilación, ¿no? Entonces,
La idea de la ventilación protectora pulmonar es tener parámetros de referencia para no llegar a esto, ¿no? Sencillo. Daño por presión, el barotrauma. Daño por mucho volumen, volutrauma, ¿no? Es igual, nosotros no manejamos tanto la ventilación por volumen. Se puede, o sea, no crean que no es porque todos los pacientes pediátricos lo tengan que manejar por presión. Se puede manejar por volumen, solamente lo que les digo, ¿no? Saber. Algo que nos decían a nosotros antes era como que pacientes, siempre los manejan como menores de 10 kilos, te decían manéjalos por presión, y luego los que son mayores de 10 kilos manéjalos como tipo la superficie, ¿no? Lo último que había leído yo creo que eran, por ahí venía un manual, no me acuerdo si eran como, te manejan creo que 20 kilos por ahí. Te decían esa distinción, ¿no? Como que todos los grandes manéjalos por volumen y todos los chiquitos por presión. Realmente no hay nada escrito respecto a eso, ¿no? Yo como recomendación les digo, usen la modalidad ventilatoria que sepan manejar. A cualquier paciente lo puedes ventilar y usa la que sepa. Si te quieres poner creativo a usar ventilación por volumen y no tienes ni idea de qué estás haciendo, mejor manéjalo por presión, ¿no? Entonces, daño por presión, barotrauma, daño por volumen, volutrauma, ¿no? Atelectotrauma es algo que tienen que ustedes conocer, porque también, o sea, mucha presión hace daño y muy poca presión, que eso tendría más que ver con manejar presiones o PEPs, ¿no? Presiones positivas muy bajitas, también se van a colapsar tus pulmones, ¿no? Entonces no es bueno ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni manejar mucha presión, ni manejar tan poquito que haga que todos tus alveolos se colapsen, ¿no? Y el biotrauma es la del oxígeno, ¿no? Entonces es la lesión por radicales libres. Entonces esa es la que les estoy insistiendo, que ningún paciente de recuperación tiene que saturar 100% porque están generando daño pulmonar. El oxígeno no es inocuo, y los que les gusten neonatos o quieran hacer neonatos van a saber que los bebés se quedan ciegos, pero no es la única etapa donde eso pasa. También en los más grandes, oxígeno que no necesitas es deleterio, ¿no? Las estrategias, si se fijan ahí dice lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué creen que dice un PEP adecuadamente alto? ¿Cuál es la traducción, Andrea? Pues porque muy bajito, pues el hecho de que se pueda colapsar, y adecuadamente altos para que no crear una lesión que sea suficiente para mantener la vía aérea permeable. Pues sí. Sí, esto va más que nada por la cuestión del reclutamiento alveolar, ¿no? Hay algo que nosotros conocemos en terapia intensiva que es, se llaman como constantes de tiempo, ¿no? En cuestión de alvéolos, los alvéolos no crean que son bolsitas que están aisladas, ¿no? Ellos tienen comunicación entre sí por ciertos poros y ciertos canales, ¿no? Canales de Lambert, poros de Kohn, que es prácticamente comunicación entre los mismos alvéolos. El problema con la cuestión alveolar o el reclutamiento es que todos esos alvéolos tienen distintas etapas en donde están abiertos o colapsados. ¿A qué me refiero? Yo tengo muchas bolsitas que puedo tener algunas que siempre se los pongo por un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo tengo, por decir algo, 1000 alvéolos, ¿no? En total. Tengo un paciente donde a lo mejor ahorita tengo 200 alvéolos disponibles. De esos, bueno, vamos a poner 500, ¿no? Ahorita tengo 500 alvéolos disponibles, de esos a lo mejor 200 los tengo en una fase óptima y unos 300 de ahí están como que muy abiertos, ¿no? Pero tengo otros 500 que están colapsados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Empiezo a aumentar PEP de manera transitoria para tratar de generar mayor reclutamiento alveolar. Entonces, a lo mejor los 500 alvéolos recluté otros 300, de los que ya tenía sobredistendidos, a lo mejor ahí me eché unos 100, pero ya tengo otros 400, y de los que estaban ahí entre medio ya conseguí otros 200 más, ¿me explico? Entonces, a lo mejor mi suma total es como que, ok, o sea, si aumento mucho PEP, tengo riesgo de sobredistender los que ya están distendidos, pero tengo la ventaja de poder ganar unos cuantos más. Entonces, el PEP hay que manejarlo adecuadamente alto para tener ese punto medio entre tener la mayor cantidad de alvéolos disponibles sin llegar al grado de tronarlos y sin llegar al grado de colapsarlos mucho, si lo dejo muy bajito. Entonces, ese es el juego o el truco, ¿no? Que de repente es medio complicado ir ajustando. Y ustedes han llegado a ver, ¿no? De repente estrategias que son más finas, es cuestión de estar ahí pegado con el paciente, ir aumentando PEP de manera transitoria, ver curvas, ver que no esté sobredistendiendo y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, no crean que el PEP es infinito, ¿no? Es como las cargas, ¿no? Tampoco son infinitas, van a generar una mejoría a lo mejor transitoria en el momento, pero llega un punto donde más no es mejor, ¿no?
Entonces a lo mejor dicen, que mi paciente en el punto de 10 de PEP es donde mejor saturó. Ya le subí 11, 12, 13, 14 y pues no hay ninguna mejoría, pues me voy a quedar en ese 10. A lo mejor si le empiezo a bajar 9, 8 ya veo que se me empieza a saturar. Ok, 10 es su punto de inflexión, ¿no? Que es donde se haga más salido. Volumen corriente bajo, eso sobre todo porque los adultos manejan más la ventilación por volumen. Acuérdense que si nosotros ponemos más presión en el ventilador, metemos más volumen y ese volumen va a estar variando, ¿no? Ese parámetro yo no lo controlo, nomás controlo la presión. Entonces, esas son estrategias de ventilación. Si yo tengo un volumen corriente más bajo, quiere decir que el paciente va a ventilar menos, entonces en consecuencia puede ser que haga un poco más de retención de CO2. ¿Explico? Porque ustedes hacen la ventilación más bajita. Por eso dicen que lo manejes con hipercapnia permisiva. Si yo quiero mantener ese CO2 normal en un paciente que tiene un pulmón rígido, lo que voy a tener que hacer en consecuencia, en caso de ventilación por presión, es aumentar la presión, o sea, aumentar volúmenes indirectamente. Y eso sí, me voy a entregar un CO2 de 30 o de 40, ¿no? Pero a expensas del riesgo de que me truene el pulmón. Porque si está rígido, no puedes obligarlo a que se expanda. Ajá, o sea, puedes ayudar con la ventilación mecánica, pero hasta cierto punto. O sea, tú no puedes esperar que el paciente esté normal porque ahorita hay algo que está afectando el pulmón, no está afectando esa distensibilidad. Entonces, lo puedes entregar normal si quieres, ¿no? Pero con todo el riesgo de que a lo mejor te lo truenes. Y sale peor que mantenerlo con hipercapnia permisiva e hipoxemia permisiva. O sea, lo que te dicen es, no necesitas llevarlo a rangos normales, ¿no? Porque está en una etapa aguda fisiopatológicamente hablando, entonces manténlo así. O sea, saturación permisiva, oxigenación permisiva, el PEP suficiente para mantenerlo más reclutado que puedas y esperar, ¿no? Cuando hablamos de hipercapnia permisiva, ¿eso hay algún parámetro que tú digas, tiene tanto, lo voy a dejar a... Sí, lo terminé. Pero sí, o sea, bueno, Sí, hay que continuar. Y yo, Ahora bien, vamos a hablar del soporte de ventilación pues no invasiva. Vamos a hablar de que pues, la presión positiva inspiratoria en las vías respiratorias en el BiPAP va a aumentar el volumen tidal, incrementando así la eliminación del CO2, lo que mejora aún más la oxigenación y va a reducir el esfuerzo respiratorio. Se utiliza cada vez más, se está recomendando cada vez más ya que evita las complicaciones asociadas a la ventilación invasiva, la necesidad de sedación, la analgesia y relajantes musculares y la neumonía asociada a la ventilación, ¿no? Así como el estrechamiento de las vías respiratorias superiores tras la extubación. Reducen también las atelectasias, mejorando la oxigenación, manteniendo la permeabilidad de las vías respiratorias sin comprometer su limpieza, disminuyendo la carga de trabajo de los músculos respiratorios. Entonces, en teoría, pues cada vez se están utilizando muchísimo más, ¿no? Vamos a hablar que en pacientes que tengan síndrome de dificultad respiratoria leve a moderado, que reciben ventilación mecánica no invasiva, si no se dan mejoría en las primeras 6 horas, no se debe retrasar la intubación. Sin embargo, pues sí recomienda que en caso de que podamos mantenerlo así, pues se mantenga con su ventilación mecánica no invasiva. Se debe considerar que la oxigenación en ese tipo de pacientes que reciben ese soporte puede deteriorarse rápidamente y la gravedad de la enfermedad puede empeorar. Entonces, pues como tal, no descarte el uso de una intubación, pero pues igual voy a comentar que en caso de que sea posible, que se maneje. En estos casos, la primera opción es una mascarilla oro-nasal o facial completa con una interfaz, que se ha demostrado que pues, esas mascarillas reducen las fugas de aire y mejoran la sincronización entre el paciente y el ventilador. Sin embargo, deben ser monitorizados de cerca, ya que pueden causar úlceras por presión, distensión gástrica, barotrauma y conjuntivitis. Entonces, pues que se usen, pero con moderación, ¿no? O con mucha vigilancia. Ok, antes de que avances. Nada es inocuo, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que tenemos otras opciones, ¿no? Ya digo, aquí afortunadamente la gran mayoría están más abiertos a ciertas opciones, ¿no? Tanto de enfermería como de médicos. Tenemos las opciones que se conocen como ventilación no invasiva, ¿no? No todo se soluciona con un tubo, o sea, no todos tienen que correr, o sea, si el paciente está en un punto donde está manteniendo su oxigenación y sobre todo, aquí el punto clave es vigilancia, ¿no? Es completamente válido darle una oportunidad al paciente con la no invasiva. ¿Por qué? Porque también la ventilación mecánica no es inocua. Ya vimos que es un mecanismo antifisiológico para ventilar a un paciente y genera daño en indicaciones no bien valoradas, ¿no? Ahora, les pongo dos escenarios.
en la cuestión, como dice Erika, ¿no? Del PARS leve o moderado, si bien es cierto que se puede dar la opción de ventilación no invasiva y que se establece un tiempo de 6 horas, todo va a depender si lo vigila. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente, terapia intensiva son esas cosas que sí te requiere estar pegado al paciente. Yo sé que se acostumbran mucho a la cuestión de lo de piso, que en piso también tienen pacientes que se pueden deteriorar. Entonces, como les digo en el IMSS, ¿no? No es como que un paciente pediátrico está en piso y es un hotel, ¿no? Porque luego, si el paciente requiere cualquier manejo, ¿no? Que dices, el niño necesita un pediatra que esté viéndolo. No necesitas un intensivista para vigilar a un paciente de piso. Pero a veces se tiene la idea que si el paciente requiere un ojo de pérdida, voy a ver cómo va, voy a escultarte, ya es terapia intensiva, ¿no? Porque no vaya a ser que, ¿no? O sea, entonces, si un paciente que ustedes tengan lo van a dejar en ventilación no invasiva, tienen que estar bien al pendiente de estarlo vigilando para detectar si en algún punto requiere intubarse, actúen rápido, ¿ok? Entonces, la mayoría de los pacientes, siendo muy honesto, 2 horas. Si en 2 horas ves que un paciente no está aguantando, no está mejorando, casi es seguro que lo vas a terminar reintubando. Ahora depende también de qué. Si el paciente está espasmado, tiene síndrome de abstinencia, no lo han aspirado, pues ese puede ser una causa de una intervención. Y si ves que tu intervención, a pesar de, bueno, yo tengo una invasiva, ya lo aspiré, ya lo nebulicé, ya le hice todo y no mejora, si ustedes están ahí vigilándolo, pueden dar esa oportunidad de, bueno, voy a ver si mejora con el manejo clínico, ¿no? Pero no es válido dejar a un paciente no invasiva y decir, pues vamos a comer y también enfermería y todo, no vamos a dejar al paciente solo. No. Si eso va a pasar, o sea, a veces es hasta preferible, ¿sabes qué? Pues mejor intúbalo, ¿no? Si nadie lo va a vigilar como se debe, pues intúbalo y evita que llegue a un paro por hipoxia y que nadie se dé cuenta. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos han visto con CPAP en mascarilla? ¿Cuántos niños creen que se vayan a dejar una mascarilla de esas? Ninguna. Preescolar o escolar. Ninguna. Entonces es muy incómodo, ¿ok? Entonces, Si los adultos saben. entonces porque lo van a ver en sus clases de neumo, lo más probable, ¿no? Es que la doctora haga mucho hincapié a esta parte, porque es mucho de lo que ven ellos en neumología, pero sí, es bien difícil que se dejen los dispositivos. Entonces también si van a tener un paciente que no va a hacer un buen sello porque se la va a estar quitando, pues a lo mejor también es la opción de, ¿sabes qué? Pues mejor lo voy a intubar, ¿no? O sea, no hay forma que el paciente coopere, pues no va a ser útil el proceso, ¿no? O el procedimiento. Y pues todo lo demás que comentan ahí abajo, ¿no? Pues que también pues, tener una mascarilla y tapándote la cara, pues es incómodo, puede generar ahí lesiones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sepan que existen, lo pueden utilizar, solamente yo creo que lo mejor tolerado es el alto flujo y ni siquiera es como que de tanta presión positiva, ¿no? Además, pero si acaso. Y a algunos también les molesta, ¿no? Por el sentir la sensación ahí en la nariz del dispositivo. Eso, perdón, va a ser una buena opción en bebés, ¿ok? Porque los bebés hacen muchas cosas de las cuales no están conscientes y no se pueden defender, pobrecitos. Pero por eso van a ver que en neonatos ellos sí van a usar mucho CPAP nasal y todo esto y funciona y sirve, ¿no? Aparte de la cuestión de psicopatología del neonato. Pues ahí aprendan mucho de ventilación invasiva porque lo van a ver muchísimo. Sí, a la UDR le gusta mucho. Ahora bien, hablando del soporte de ventilación mecánica invasiva, el objetivo principal de ese tipo de soporte es asegurar la oxigenación adecuada, protegiendo los pulmones de lesiones inducidas por el ventilador. Se ha demostrado que las estrategias de ventilación protectora reducen la mortalidad y la morbilidad. Sin embargo, no se ha establecido ningún método de ventilación específico o superior. En la ventilación mecánica convencional se puede utilizar métodos de ventilación con control por presión o por control por volumen. Y pues se recomienda que se debe utilizar el método con el que el equipo médico se sienta que tenga la mejor experiencia, ¿ok? Lo mismo que ya dijo el doctor, no andemos inventando cosas que no sabemos cómo manejar.